Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta sección de documentales aquí a Misterio 51 Radio en YouTube. Daros las gracias a todos porque estamos creciendo poquito a poco, pero con rapidez, y es de agradecer que estéis vosotros ahí siempre a ese otro lado del micrófono y de la cámara en este caso. Hoy vamos a hablar de codicia, la codicia del ser humano, ser mejor uno que otro, la necesidad intrínseca de ser mejor que el que está al lado o de los que están al lado, mejor coche, mejor móvil, yo siempre tengo la razón, como en el caso de la fe, mi fe es mejor que la tuya, en fin, codicia, codicia, codicia. Un buen documental que espero que sea de vuestro agrado. Quiero recordaros que tenéis en iVoox, en Misterio 51 David Castillo, 4 temporadas. Aquí abajo en Mostrar Más podéis ver cómo donar, cómo participar a través de Instagram, Twitter, Facebook, grupo y página, en fin, que lo tenéis fácil. El correo electrónico es misterio51contacto@gmail.com. Así que recordad, darle like, suscribiros, hacer vuestros comentarios, pediros documentales vía correo mail, vía mensajito, lo que más os guste, y yo os lo traigo. Recordaros que estuvimos ayer en la señal Ciencia y Misterios hablando con el exdirector del SETI. Una entrevista muy interesante en la primera hora, y luego estuvimos hablando de parálisis del sueño durante casi 2 horas. Un programa espectacular que podéis ver en la señal Ciencia y Misterios, entrevista al exdirector del SETI que dejó unas perlas muy interesantes. Ahora sí, recordad, dale like, suscribiros, os dejo con el documental, nos vemos en otro nuevo capítulo. Tuve un sueño muy extraño. Iba por un templo dorado, bajo cúpulas de cristal y a través de salas deslumbrantes, llenas de todas las cosas que uno pueda desear. Había obras maestras del arte humano, seres a quienes, a todas luces, no les faltaba de nada. Pero que parecían estar buscando algo. Criaturas muy extrañas. El mundo es un caos. Cuanto más se tiene, más se quiere. Tras el 11 de septiembre, el presidente Bush pidió a los americanos que se fueran de compras. Este cerebro siempre quiere hacer dinero. Lo llevo dentro. Lo haría aunque me abandonasen en medio del desierto. Siempre hay alguien que te dice, necesitas esto, necesitas aquello. Es la estrategia de la publicidad, hacerte creer que no puedes estar satisfecho. El ser humano es por naturaleza ambicioso. Lo hemos observado en la evolución. Y mientras ese mecanismo no cobre demasiada fuerza, sirve perfectamente a los objetivos del individuo. Me atrevería a decir que es el síntoma de una enfermedad. Me pregunto si somos siquiera una forma viable de vida. Tal vez solo seamos un instante de la evolución y algún día estaremos junto a los dinosaurios en los museos de las cucarachas.
Siempre me he preguntado, ¿por qué somos así? Somos seres sociables y empáticos, y también egocéntricos y crueles. Damos y quitamos, creamos y destruimos. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué nos impulsa? Empiezo mi búsqueda. La humanidad se encuentra en una encrucijada, creo que histórica. La amenaza al medio ambiente es ya tan grave que nos obliga a intervenir. También nos deberíamos preguntar por qué hay siempre guerras y por qué hay tanta gente infeliz. Pero la única respuesta que se nos ocurre es seguir construyendo alegremente centros comerciales. Todo eso está vinculado a una desmesurada codicia y mientras no lo reconozcamos y planteemos soluciones, nos pondremos literalmente al borde del ocaso como especie. Hablar de Darwin, si tenemos que hablar de Darwin, tenemos que hablar de evolución. Darwin quería entender la evolución. ¿Y cuál fue su propuesta central? Exacto, selección natural. Desde el punto de vista de las características biológicas, los seres humanos nos parecemos al resto de las especies. En el instinto de supervivencia, por ejemplo, pero por otro lado somos lo suficientemente inteligentes como para ser conscientes de nuestra propia existencia. Y el hecho de sentirse vivo y ser consciente de ello es un motivo de gran alegría. Por otro lado, acarreamos una terrible carga existencial. Si sabes que estás acá, también sabes que, como todo ser vivo, algún día dejarás de estarlo. Pero si estuviéramos todo el día pensando en eso, me voy a morir, si salgo fuera me va a caer un meteorito, el miedo nos paralizaría por el terror. Lo que hicimos los seres humanos fue crear lo que los antropólogos denominan cultura. Y todas las culturas ofrecen alguna fórmula de inmortalidad. Las grandes religiones, en forma literal, con el más allá, el cielo, la reencarnación, o de forma simbólica, a través de la creencia de que vamos a legar algo a la posteridad. Por eso queremos tener hijos, construimos pirámides, por eso queremos componer sinfonías, escribir grandes libros y por eso queremos tener mucho dinero. El ser humano siente el impulso de poseer muchas cosas, porque en términos psicológicos eso le sugiere que puede vivir eternamente. Deseo, codicia y la presión permanente que tanto malestar y agresividad conllevan son para la filosofía budista el estado resultante de una persona que constantemente quiere ver algo que no es verdad. Hablamos de tres verdades fundamentales. La primera es que las cosas son transitorias. La segunda, el principio fundamental de todo, es el vacío, la vacuidad.
Pero desarrollamos algo en nosotros que nos hace olvidar lo anterior. Intentamos hacer las cosas permanentes. Y esa lucha genera la tercera verdad, el sufrimiento, porque empezamos a aferrarnos a lo material. Un ejemplo. Tengo una camisa y siempre que voy de compras, compro otra camisa. Ya tienes 12 camisas en el armario, pero compras otra más, ya son 13. Solo para tener la sensación de que vas a vivir lo suficiente para usar las 13 camisas o incluso más. En el fondo, hacemos constantemente cosas para reafirmar nuestro impulso de inmortalidad, de seguir viviendo y de no tener que cambiar nada. Y esa lucha permanente provoca muchas neurosis, de las cuales la más grave es la codicia. La muerte es un fenómeno físico muy real. Da igual que tan buenos sean tus símbolos, tu religión, tu ideología, tu dinero. No pasan de ser meros símbolos. Ninguno consigue minimizar lo suficiente el miedo a la muerte. Lo puedes paliar, pero no te lo puedes sacar de encima. Y finalmente, para empeorarlo todo, tampoco nos agrada la idea de que seamos animales. Desde el punto de vista estrictamente biológico, no somos más valiosos o perdurables que frijoles o armadillos. El animal solo toma lo que necesita. El animal llamado ser humano, no. El planeta alberga más de 7.000 millones de personas. Y todas quieren algo. Quieren más. Tal vez ese es el secreto de su éxito. Fabricamos instrumentos para traducir la codicia en algo mensurable. Y por otra parte, para poner a personas en un estado de codicia. Esta es la prueba del globo. En ella medimos la predisposición al riesgo de la persona que participa en el experimento. Su tarea es inflar un globo todo lo que quiera. Cuanto más grande sea el globo, más alto será el valor alcanzado. En todos los intentos hay dinero en juego. El participante se arriesga cada vez que infla el globo a que estalle y pierda su dinero. Lo que queremos demostrar es que personas con una fuerte inclinación a la codicia arriesgan más en este experimento y siguen inflando el globo más tiempo que otros participantes. También comprobamos que personas predispuestas a la codicia muestran una reacción cerebral diferente. En esta gráfica vemos la respuesta de nuestro cerebro a la recompensa y también al castigo. Cuanto más acentuada sea la codicia en un individuo, más débiles serán las señales de castigo. En ese sentido, lo interesante es que ese estado es el que quieren seguir teniendo esas personas. Un fenómeno interesante, plasmado en los experimentos clásicos de Olds y Milner sobre cómo funciona la dopamina en el cerebro. Si se aplican a ratas electrodos exactamente en esa región de su cerebro y se las induce a estimular por sí mismas el mecanismo de la dopamina apretando una tecla, ocurre que oprimen esa tecla hasta matarse. Y ese es probablemente el mecanismo biológico que explica el porqué de la avaricia excesiva.
There you go. Where'd Lily go? Oh, you can have 2, okay. Where'd Lily go? You already have 2. Come here. La mayoría de los primates son muy sociables, pero estos son inusualmente tolerantes en todos los aspectos. Existe una jerarquía. Todos saben quién está arriba. Quien está arriba recibe más. Los machos más parejas, las hembras más comida, etc. Pero no es una jerarquía absoluta, en la que quien está arriba se queda con todo. Y observamos cosas que no son habituales entre primates, sobre todo en lo referente a la propiedad. Por ejemplo, ¿cómo reaccionas si tú recibes más que yo? ¿O menos que yo? Eso se puede estudiar empíricamente. Hey guys, how are you? El experimento en sí es muy sencillo. 2 simios sentados uno al lado del otro reciben tareas fáciles alternativamente. Se les da una piedra, la devuelven y como recompensa obtienen algo de comer. Lo interesante es cómo reacciona uno de ellos que recibió un trozo de comida poco atractivo cuando ve que el vecino obtuvo algo mucho mejor. ¿Nala? ¡Mira! ¿Ves esto? Podría entenderse como un acto de injusticia. Al otro le ha dado algo mejor que a mí, o podría provocar una respuesta de codicia. Ahí veo una comida mejor, yo la quiero. Nala, ¿quieres uvas? Desde el punto de vista evolutivo, el comportamiento que denominamos codicia, definido como la recolección de la mayor cantidad posible de recursos, es importante. La mayoría de los animales vive más cerca del mínimo existencial que la mayor parte de nosotros. Por eso, si no aspirasen a obtener todos los alimentos posibles, sería un gran riesgo para ellos. En sociedades humanas, sin embargo, la codicia, esa necesidad de apropiarse de todo lo posible, se ha traducido en apropiarse de todo lo posible a expensas de los demás. Y eso es algo, creo, que no existe en los animales. Narciso llegó un día a un manantial tan cristalino que podía reflejarse en él como en un espejo. Nada más que con ver su imagen reflejada, se enamoró de su belleza. También nosotros solemos vernos como el ombligo del mundo. El individuo es cada vez más importante. Y por eso codiciamos reconocimiento y autoestima. Acaparamos relaciones, likes, fotos, zapatos, récords. ¿Estamos enamorados de nosotros mismos como Narciso? Tener éxito en los negocios es un arte. Y si lo dominas, puedes lograr cosas que los demás no pueden ni imaginar. ¿Cuánto cuesta? No hablemos del precio internacional. Hablemos de nuestro precio. Son 700 metros cuadrados, multiplicado por 8 plantas y multiplicado por nuestro precio local. En total, te cuesta 5.600.000. Mi filosofía es muy sencilla. La línea que separa al hombre de negocios del delincuente es muy fina. ¿Por qué? Porque en todo lo que hago siempre hay alguien que dice, me has engañado. Y así es en todo el mundo, con Bill Gates, con Richard Branson. Nos consideran criminales porque somos visionarios. El presidente Mugabe
es un hermano para mí. Para los europeos, yo sería su sobrino. Desde la perspectiva africana, somos hermanos. No necesitamos un mundo lleno de gente criticando. No los necesitamos. Menos gente criticando y más emprendedores. Así se arreglaría la economía mundial. Bienvenidos a mi casa. Se la puedo enseñar con gusto y mostrarles lo que fui consiguiendo a lo largo de muchos años. Por ejemplo, la escuela vecina a mi antigua oficina me dio un premio por construir un edificio para el colegio. Y la organización Ayuda a la Autoayuda me concedió este galardón por mi labor humanitaria. Y acá tenemos el premio BEFTA, que recompensa los aportes en el terreno de los derechos humanos, la concordia y el empoderamiento en todo el mundo. Ese soy yo. Y este es mi salón. Pasen. Aquí nos reunimos habitualmente con los amigos, con la familia, y conversamos sobre política, economía, asuntos privados. La casa tiene un helipuerto en la azotea, y cuando hace frío, podemos encender aquí la calefacción. Este cuarto se llama el comedor de Mugabe. Si algún día renuevo la casa, dejaré esta sala así como está ahora, porque me recuerda mi relación con el presidente. El hombre que no se deja sobornar. Pasen por aquí. No olvido mi pasado, mis raíces. Empecé vendiendo verdura. Dormía en el suelo, en granito, con una miserable frazada en el piso y otra por encima. Pero eso es historia. Por eso me gusta mostrar lo que tengo. Tengo que vivir bien. Cosas como las carreras de caballos y espectáculos públicos similares son, por varias razones, muy interesantes para la gente. Uno de los aspectos atractivos es el juego. Otro es la necesidad de destacar y competir en el nivel de estatus con los humanos que te rodean. Alguien es mejor, no en razón de su envergadura o fuerza, sino porque él o ella se viste mejor, o porque sabe comportarse mejor, o porque manifiesta que es más rico o respetable, y por extensión, que está más alejado de la mortalidad que los individuos que le rodean. De alguna forma, no es muy diferente a la jerarquía entre primates. Nos encantan los héroes, y por eso intentamos ser el mejor en algo, aunque solo se trate de ver quién come más hot dogs en 10 minutos. Estados Unidos es el número 1, pero no en ciencias o literatura. Es el número 1 en depresiones. ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues basta con examinar nuestros valores culturales para comprobar que son inalcanzables para el individuo promedio. Si eres varón, se te valora básicamente por cuánto posees. En eso se resume el sueño americano. Te dicen,
Si trabajas duro podrás tener tanto dinero como LeBron James, Warren Buffett o Bill Gates. Pero la realidad es que por cada millonario hay cientos de miles de personas trabajando sin seguro médico y sin aportes para su jubilación. Y lo mismo sirve para las mujeres. Pero además tienen otro obstáculo cultural. Les decimos a las muchachas que para estar lindas tienen que ser ridículamente delgadas. A excepción de los pechos, claro. Es decir, si no soy tan delgada como hilo dental, estoy gorda. Y desde luego hay que ser eternamente joven, algo que biológicamente es imposible. ¡Wow! Defendemos valores que son imposibles de realizar. Si quieres ser honesto en tu vida con el mundo, debes desprenderte de todos tus yoes. Y con yoes me refiero a soy esto, soy aquello, sé hacer esto y lo de más allá. Oh, sí, hice esto el año pasado. Lo sé hacer mejor que usted. Todo gira en torno al ego. Hay mucha gente en Sudáfrica, negros y blancos, que llevan el ego escrito en la frente. Lo llevan ondeando como si fuera una bandera. Y esos van a ser los futuros burócratas de este país. Si te paseas con tu Mercedes o Rolls Royce por un barrio pobre en el que sabes que la gente pasa hambre, esto es lo peor que podrías hacer jamás. Pero lo haces porque paseas tu ego diciendo, vean, soy mejor que ustedes, ustedes nunca van a llegar a donde yo estoy, esa gente está perdida. Si defiendo que debo reafirmar mi yo, eso solo se puede lograr apoyándose en la codicia. Es decir, apropiándome permanentemente de algo que refuerce ese yo. Pueden ser cosas materiales, o pueden ser emocionales, o planteamientos. Soy importante, por ejemplo. O soy alguien gracias al dinero, la fama, un título, o cosas así. Nuestra sociedad moderna se basa en eso. La codicia corrompe al ser humano. ¿Por qué? Porque lo aísla. Y porque la codicia es como una droga. Cuanto más tengo, más quiero tener. Porque lo que ya tengo no sacía mis ansias. Es decir, no es lo que ya tengo lo que me satisface, sino el impulso permanente a tener más. Y eso es algo que las religiones llevan percibiendo desde hace siglos. Esa ansia que, por decirlo así, está en el ser humano y que lo corrompe. Desde tiempos inmemoriales hay historias sobre personas insaciables. El rey Midas, por ejemplo, le pidió al dios Dioniso que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Pero al comprobar que también la comida y la bebida se convertían en oro, pidió al dios que le retirara dicho don. Oro y dinero siempre han estado rodeados de un aura de poder absoluto y de una brizna de inmortalidad. Me pregunto, ¿de dónde surge ese poder de seducción?
Me decidí por la carrera en el sector bancario. Soy auditor de cuentas titulado y trabajé para el Banco Julius Baer en Zúrich y luego en las Islas Caimán, uno de los denominados paraísos fiscales. Después pasé a ser Compliance Officer, es decir, la conciencia legal de la empresa. Se te inculca una cierta codicia. En mi caso no lo puedo negar. Todo lo cuantificas en dinero. Llevas el símbolo del dólar en los ojos y en el corazón. Y llega un momento en que es lo único que importa. Lograr el mayor beneficio posible y sin que te atrapen. Esa era la lógica con la que también yo me desenvolvía, desde luego. En mi función de director de cumplimiento normativo, comprobé que teníamos criminales entre nuestros clientes. Bin Laden, por ejemplo, y un jefe del narco mexicano. En ese momento fui consciente de que formaba parte de una organización delictiva, de que el banco colaboraba en la evasión fiscal. Y así fue como empecé a tener remordimientos y me enfrenté a la gerencia. Fuimos amenazados. Tuve que salir con mi familia precipitadamente de las Islas Caimán. Hay empleados de banca suizos que incluso fueron asesinados en las Islas Caimán. Salirme del sistema fue, hasta cierto punto, una cuestión moral. Pero adquirió más importancia cuando comprobé que el sistema se ponía en mi contra, con amenazas que recibí en las Islas Caimán cuando me despidieron. Luego volvieron a amenazarme. Me dijeron que si denunciaba al banco, el banco me destruiría. Más tarde, el banco puso detectives para que nos vigilaran. Me seguían en el camino al trabajo. Cambié la ruta habitual y también el horario de trabajo. No soportaba ver autos negros. Tenía miedo. Llegué a pensar en el suicidio. Querían volverme loco. La Fiscalía Federal disponía de toda la información, pero no hizo nada. Es un problema político, porque los clientes con actividades delictivas se inquietan, notan que son vulnerables. Y bajo esa lógica, no se procede contra el banco, sino contra la persona que sacó la verdad a la luz. Pasé 217 días en la cárcel. Primero 30 días en 2005 y el resto en 2011. En ambos casos en régimen de aislamiento. 23 horas al día en una celda. Había gente que no lo soportaba, que empezaba a golpear la puerta, a gritar. Suiza, y en realidad todos los países, protegen sus vacas sagradas. Y la vaca sagrada de Suiza es el secreto bancario. Y por eso, en mi caso, no se investigó a la banca Julius Baer, a pesar de que la Fiscalía Federal sabe que ayudó a engañar a la Hacienda estadounidense. La Fiscalía no lo investiga por motivos políticos. ¿Cómo podríamos recrear las condiciones en las que se pudiera simular, por ejemplo, el comportamiento de un agente bursátil? Con la resonancia magnética analizamos la actividad cerebral de los participantes en el estudio. Podemos observar las regiones más profundas del cerebro, sobre todo las estructuras donde se originan las reacciones de recompensa. Los participantes en el estudio juegan a la bolsa y deben decidir si arriesgan una suma grande de dinero o una suma pequeña. Poco después, durante el juego, se les informa si las acciones bajaron o subieron. Y comprobamos que personas especialmente ávidas muestran escasa actividad en las regiones cerebrales donde habitualmente se reacciona al castigo y pérdida de dinero. Es una especie de mecanismo desinhibidor.
Teniendo en cuenta que una persona normal suele tener un comportamiento cauteloso, para la industria financiera es naturalmente mejor si sus empleados tienen una actitud más atrevida. Y eso se puede lograr con bonificaciones o una determinada selección del personal. La siguiente crisis financiera es solo cuestión de tiempo. Gentlemen, morning. Morning, Chang. Yeah. Pedro, what's your name? Junaid. Okay, Junaid. Morning, Chang. How are you? What's your name? Craig. Okay, thank you very much. Let's go. La primera vez que oí hablar de la fortuna de Warren Buffett o Bill Gates, se decía que tenían entre 30 y 40 mil millones. Ahora son 70 mil millones. Aunque solo tuvieras 1.000 millones, podrías gastar $10,000 al día durante 273 años. Pero ¿quién de nosotros vive 273 años? Es decir, que si tienes 1.000 millones, puedes gastar 30,000 al día. Porque no vas a vivir lo suficiente. Pero hay otros que ganan aún más. Nadie puede decir, no quiero ganar más. Si la gente como yo no ganásemos dinero, no habría impuestos ni funcionaría el gobierno. Por eso la gente que gana dinero garantiza que se hagan cosas. Y yo soy una de esas personas. Más crecimiento, más bienestar, más felicidad. Eso nos prometen quienes aseguran querer nuestro bien. ¿Y nosotros? Nosotros queremos creerlo, lo aceptamos. ¿Compramos nuestra felicidad? Muchos europeos occidentales y estadounidenses no creen ya en Dios. Pero en algo hay que creer. Tenemos todo tipo de creencias que atenúan el miedo, la ansiedad ante la muerte. Pero por debajo, en el inconsciente, sigue bramando ese temor. Algo hay que hacer con esa ansiedad, con ese temor a la muerte. Y una posibilidad es comprar un montón de porquería. Antes de que aprendas a hablar, ya te están bombardeando con publicidad. El logo de Nike o el de McDonald's los tenemos incorporados al subconsciente. Nuestros niños crecen en un mundo completamente diferente al mundo en el que usted y yo crecimos. Y sus cerebros se conforman de acuerdo a eso. Los fabricantes de artículos de consumo gastan miles y miles de millones, literalmente, en garantizar que ningún niño se quede fuera del circuito comercial. Hasta cierto punto no nos diferenciamos mucho de las amebas. Nos atrae todo lo que promete vida y placer. Y nos da miedo o nos repele todo lo que amenaza ese estado de cosas. Zapatos. Zapatos. Por todos lados, zapatos. A veces ya no quieres llevarlos más, pero no los tiras. Estos, por ejemplo, nunca me los puse. Llevan 3 años por ahí. Y aún están sin estrenar. Igual que estos. Nuevos. Son zapatos de diseño. No quiero límites.
En la Biblia, en el Génesis, se dice, y serás Señor sobre todas las cosas. Eso me da fuerzas. En la Biblia no hay pobres. Ninguno. Abraham, Moisés, todos son ricos. La Biblia no habla de pobreza. La Biblia es la gran máquina de dinero. En cada versículo se habla de dinero. Eso es algo que la gente debería tener en cuenta. Me alegro mucho de que haya algo así. Creo que la clave de la sociedad materialista actual es que nos sugiere constantemente que algo nos falta. Y todos contribuimos a ello. No puedes criticar a alguien solo porque te quiera vender algo. Oferta y demanda. De alguna manera, todos somos parte de ese entramado. Y todos estamos involucrados en ese círculo del que no logramos salir. Supongamos un periodo de 24 horas, pues durante 23 horas y 55 minutos, Samsara no para de repetirte, escucha, te falta algo. Y con Samsara me refiero a los esquemas de comportamiento habituales. Ustedes piensan constantemente, me están llamando. Samsara me llama. Tengo que ir allá, tener un auto, una casa, una pareja. Tengo que estar ocupado con algo. Tengo que ser neurótico, así lo llamaría yo. Por supuesto, ustedes lo llaman de otra manera. Ustedes lo denominan ser alguien, producir, realizarse. Cuando uno está insatisfecho, quiere más. Y ese malestar interno provoca más inseguridad y desazón. Una de las razones por la cual la gente compra tantas cosas es que produce satisfacción. Hay una recompensa neuroquímica y otra psicológica que animan a seguir haciéndolo, a pesar de que no se corresponda con lo que uno necesite. Una cosa es tomarte una taza de café en un día lluvioso y otra comprarte un par de zapatos cuando ya tienes otros 75. Está claro que no necesitas esos zapatos, pero de todas formas, comprarlos te reconforta. Y luego está el impulso de no ser menos que el vecino. En nuestra calle de gente acomodada, el año pasado había iPods en los cumpleaños de los adolescentes. Este año iPads y el próximo algo parecido. Es como un desafío colectivo que se retroalimenta. No hay nada malo en ser consumidor. Para seguir vivos hay que consumir cosas. Pero nos estamos ahogando, literalmente, en chismes que nos aprisionan como en una jaula dorada. Hemos acabado consumidos por el consumo. Y seguiremos comprando cosas hasta que arda la última gota de petróleo. Es una perspectiva muy inquietante.